video del día de hoy se van a explicar conceptos fundamentales del movimiento rectilíneo y vamos a llegar a las ecuaciones de dicho movimiento. Para iniciar, tenemos que el desplazamiento pues, es un vector, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido. Y el término distancia recorrida es un escalar. Veámoslo con este sencillo ejemplo. El desplazamiento de este punto, un punto S sub 0, una posición S sub 0, a una posición S sub n, es este vector. Este vector tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Para este caso, la distancia recorrida, pues es básicamente la magnitud de este vector. Pero ahora bien, ¿qué sucede si después de iniciar acá, ir aquí y terminar, por ejemplo, en esta posición, llamémoslo una posición S sub n más 1, es decir, un instante de tiempo después, pues entonces ya el recorrido total o la distancia recorrida fue esta más esta. Fue toda esta distancia. Sería la sumatoria de S sub 0 más S sub n, y a esto hay que sumarle la distancia que hay entre S sub n más S sub n más 1. Serían esas rectas, debido a que estamos en movimiento rectilíneo, por lo pronto. Listo, entonces esos son los primeros conceptos. Y el desplazamiento que tuvo esta partícula o este cuerpo, este carro, desde la posición inicial hasta la posición final, es básicamente el vector que hay entre este punto y aquí, pues proyectándolo entre este punto. Este sería el vector de desplazamiento del punto inicial hasta el punto S sub n más 1. Luego de explicar el desplazamiento, y lo vamos a ver a lo largo del curso, hablamos siempre de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración por último. Entonces, en este caso, vamos con la velocidad. ¿Y qué es la velocidad? Tenemos dos definiciones, es importante especificar. Una es que vamos a usarla relativamente poco, es la velocidad promedio. La velocidad promedio es la velocidad en la cual el cuerpo se desplazó en promedio durante toda la distancia recorrida en un tiempo determinado. Entonces viene siendo la distancia recorrida, un tiempo, el tiempo de ejecución de ese movimiento. Es importante separar acá entonces velocidad a velocidad promedio. La velocidad, aquí la analizamos como esa velocidad instantánea o que algunos libros definen como rapidez, que es en un justo instante de tiempo la velocidad que lleva la partícula. Aquí sabemos que se desplazó, pero no sabemos si se desplazó a una velocidad constante o quizás de aquí a aquí se desplazó con una velocidad y el regreso se devolvió con otra velocidad. Eso es algo que por el momento no conocemos, pero entonces si me solicitan o si quiero calcular la rapidez o esa velocidad instantánea en determinado punto, pues entonces es lo que definimos como la velocidad. Velocidad que la vamos a definir básicamente con la letra V o V pequeña. Listo, entonces esta velocidad, como es una distancia sobre un tiempo, esa distancia, que acá la denominé de S sub 0 a S sub n, la voy a hacer cada vez más pequeña. ¿Y qué es eso a qué es sinónimo? Hacer algo cada vez más pequeño, a tomar una diferencial o un delta de distancia. Aquí podemos hablar de un delta de S y cada vez más pequeño hasta que podamos hablar de un diferencial de posición. Un diferencial de posición respecto a un tiempo me da una velocidad, una rapidez, una velocidad instantánea o rapidez. Entonces, ¿de qué hablamos acá? Que la velocidad es la derivada de la posición, ¿listo?
respecto a un tiempo, a una derivada, a un diferencial de un tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí obtenemos nuestra primera ecuación, la ecuación de velocidad. Velocidad es la diferencial de la posición, la diferencial de la posición respecto al tiempo. Entonces, esa es la primera, la podemos escribir de diferentes maneras, si ya lo despejamos, entonces podemos ver que la velocidad por un diferencial del tiempo, es decir, subo esto, es igual a una diferencial de posición. O también puedo entonces, si lo quiero ver así, que un diferencial del tiempo es igual a un diferencial de posición respecto a una velocidad. Es la misma ecuación, simplemente que le he dado la vuelta. Y por último, tenemos entonces la aceleración. Desplazamiento, velocidad y por último, aceleración. Entonces, la aceleración ya es más complicado verlo, digamos, de esta manera gráfica. ¿Listo? Tenemos unas curvas especiales, no vamos a profundizar en este caso, pero entonces la aceleración es, con A minúscula, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si lo queremos ver, también lo podemos ver que es la derivada de la posición respecto al tiempo, pero en este caso la derivada, dos veces la derivada. Listo, entonces de aquí podemos ver que tenemos la tercera ecuación, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si la queremos ver escrita de otra manera, la aceleración, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Por aquí, por ejemplo, podríamos escribir la aceleración por un diferencial del tiempo es igual al diferencial de velocidad, o tengo acá un diferencial de tiempo, por aquí lo tengo también, entonces vean que lo puedo escribir, que la aceleración multiplicado por una derivada de la posición sobre la velocidad, simplemente eh, reemplacé el diferencial del tiempo por diferencial de posición respecto a velocidad, es igual al diferencial de velocidad que hemos venido hablando. Y aquí puedo obtener una tercera ecuación, si se quiere ver así, en realidad vean que simplemente es reemplazar esta en esta, que la aceleración es igual, que la aceleración por el diferencial de posición es igual a la velocidad por el diferencial de velocidad. Entonces, en términos generales, tenemos una definición respecto a vector y escalar de la posición del desplazamiento. Tenemos una ecuación de velocidad fundamental para todo el curso, que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y la aceleración multiplicado por el diferencial de posición es igual a la velocidad multiplicado la diferencial de la velocidad. Esas son las ecuaciones fundamentales que necesito que lleguen a clases estudiadas, analizadas. En el libro puedan encontrar mucho más desglosado este tema de la derivada. Aquí hay bibliografía que hace un símil respecto a hay bibliografía que hace gráficas y podemos ver gráficamente cómo esto va siendo cierto. Recuerden que la derivada de una función en determinado punto es la tangente de esa función, es la recta tangente. Si tenemos una cuadrática en ese caso, es la recta tangente en ese punto. Entonces, y si si devolvemos la película, vamos a ver que entonces ya no se relacionan mediante derivadas, sino que se relacionan mediante integrales. Pero eso será charla
para una próxima ocasión. Muchas gracias, espero lleguen con las ecuaciones analizadas y estudiadas al salón de clase.